Queridos hermanos, el Concilio Vaticano II nos dice que el hombre es uno en cuerpo y alma, en la Gaudium et Spes, no que somos la suma, cuerpo más alma igual hombre, ¿no? Por supuesto, cuando digo hombre, varón y mujer, se entiende, ¿no? Entonces, el tema es que es una unidad, es uno, la persona es una. Entonces podríamos decir perfectamente, yo soy mi cuerpo y yo soy mi alma. Como decía un autor, somos o cuerpos espiritualizados o almas encarnadas, pero es una unidad, una totalidad. Y por eso la fe es una adhesión a Dios, una adhesión que es racional, pero que a veces tiene que hacer un salto al vacío y confiar en la palabra de Dios, como dice también el Concilio en Dei Verbum, en Dios revelante, que no puede ni engañarse ni engañarnos, tomando una cita del Concilio Vaticano I. Y entonces ese acto de fe supone también una concreción real en mi vida individual, en mi vida concreta, en mis decisiones, en la manera que tengo de ser con el otro. De hecho, la etimología de la palabra moral y de la palabra ética, ambas dos quieren decir costumbre, pero la palabra en griego ethos tiene un matiz que implica el talante, la manera de ser. Por supuesto que nosotros tenemos un talante, una manera de ser, referido a nuestra condición psicofísica, podríamos decir, de persona humana. Pero también el cristianismo tiene que tener un talante, tiene que tener una manera de ser. En estos domingos nos está acompañando la segunda lectura, que es muy importante. Ustedes saben que en la primera y el Evangelio siempre hay la misma temática, anticipada en el Antiguo, realizada en el Nuevo, y que la segunda lectura habitualmente es una concreción de la vida cristiana, un problema, una circunstancia, algo que sobre todo la mayor parte del tiempo litúrgico nos acompaña San Pablo, que San Pablo a través de una de las comunidades donde él sembró el Evangelio soluciona algún tipo de problema, da algún tipo de orientación. En estos domingos estamos viendo algo de la carta de Santiago, que es una carta eminentemente práctica. Santiago concreta la fe en actos que tienen que ser dirigidos al prójimo, a sus necesidades. Podríamos decir que es una carta eminentemente social, que atiende también los problemas sociales de la época y que como palabra de Dios revelada nos tiene también que orientar. Resumiendo el contenido de la perícopa de hoy, tenemos la definición, o tenemos, digamos así, centradas dos riquezas. Está la riqueza del dinero y está la riqueza de la fe. Entonces, Santiago le pide a la comunidad cristiana que no nos dejemos obnubilar por la riqueza del dinero. Las circunstancias son distintas, ¿no? Pero uno, si nos ponemos a ver concretamente las personas que tienen dinero, no sé si hoy, como dice Santiago, si tuvieran un anillo los hacemos pasar adelante, porque no tenemos esa costumbre de dar los primeros lugares, una costumbre muy semítica, ¿no? Pero yo he escuchado muchas veces el comentario de ¿viste fulanito qué coche que tiene? ¿Viste qué camioneta de lo que se bajó? ¿Viste dónde vive? ¿Vive acá? ¿Vive allá? Esos comentarios tan mundanos que a mí realmente ni los considero ni buenos ni malos, los considero vomitivos, fíjense cómo les digo, porque es una superficialidad extraordinaria, porque la persona no es lo que tiene, el estilo es el hombre, no es lo que tiene. Y mucha gente se vanagloria de esas cosas. Y yo tengo que decir en honor a la verdad, a la teología y a la escritura, que en mis largos años de estudio, 9 de seminario y 20 que llevo de cura, que siempre estoy haciendo algo, nunca encontré una fundamentación teológica para rechazar la riqueza material en cuanto a riqueza material. Este no es el problema. El tema es cómo nosotros tomamos la realidad existencial de nuestra vida y las cosas que hay en ella, si las tomamos como medios o como fin. Lo que acá se critica, lo que critica Santiago y lo que critica Jesús también cuando dice que difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, porque no se trata de cantidad de dinero, de propiedades, de vehículos, de cuentas bancarias, porque es muy gracioso esa parte cuando Jesús dice qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y dice Pedro, ¿quién podrá salvarse? Y si ellos eran unos ratas, no tenían nada. Porque, ¿qué es el tema? ¿Cuál es el problema? La riqueza como fin. La riqueza no es un fin, es un medio. Entonces no está ni bien ni mal en sí.
Depende, por supuesto, cómo la adquiero. Estamos en una época que hay mucha sensibilidad a la corrupción, estas prácticas de corrupción que hay en Argentina, en Brasil, en otras partes del mundo. Mismo yo lo viví en Barcelona en el año 2002, cuando me fui a vivir en el 2001. En el 2002 empezó toda una historia de algo que se sabía, todo el mundo sabía, que el pobre Maragall, que fue un presidente socialista de Cataluña, el presidente de la Generalitat, decía este pobre hombre, que ahora digo pobre porque tiene Alzheimer. Yo lo conocí porque venía a la iglesita que yo ayudaba a un párroco a celebrar misa los domingos. Entonces, en un momento de sincericidio, como pasa muchas veces en estos casos, a uno de la oposición se paró y le dice: el problema de usted, el 3%. El 3%, el problema de usted es el 3%. El 3% era lo que se le cobraba a las empresas por la obra pública. Y eso se sabía. Y de golpe pasó a ser un delito tremendo, pero era una práctica habitual, que todo el mundo la sabía, no es que la hacían abajo de la mesa. Entonces hay como una percepción distinta sobre lo que está bien y lo que está mal. Bueno, acá no es el 3%, no me meto, no, la homilía no es para hacer política, cada uno, ustedes son grandes, conocen las noticias, me quedo ahí. Lo cierto es que no hay que hacer de los medios fines, porque si no nos equivocamos. La palabra de Dios de hoy nos dice: hay dos riquezas, está la riqueza material y la riqueza de la fe. Yo no tengo que bailar alrededor de la riqueza material, sino que yo tengo que bailar alrededor de la riqueza espiritual, de la riqueza de la fe. Y las otras cosas, como todas las cosas en la vida, son para uso, no para abuso, como se dice vulgarmente, y nosotros tenemos que tener una visión cristiana también de eso. Y eso lo vemos reflejado también en el texto tan bonito del Evangelio, un texto que nos advierte dos cosas, un texto que se conoce, que impactó mucho en la comunidad primitiva, porque pasó muy pronto, ya en el siglo IV está establecido, al bautismo. Es un rito que pasó al bautismo, el rito de tocar el oído del niño y tocar la boca, para que se abra el oído para escuchar la palabra y pronto profese la fe, esa misma fe de la Iglesia por la que este niño será bautizado. Y antiguamente, hasta el Concilio Vaticano II, el rito del éfeta se hacía el sacerdote, algo que no es muy higiénico, podríamos decir, ¿no? Se tocaba un poco la saliva y le ponía en el labio del chiquito que bautizaba, tocaba el oído y se ponía. Era una costumbre oriental, los orientales no tenían dificultad. Bueno, con la saliva, alguna mamá por ahí prehistórica agarraba, se ponía saliva y le peinaba al chico el jopo, o sea que tampoco era para escandalizarse. Pero era un rito que pronto entró en el bautismo, este fetá. ¿Por qué? Porque Jesús tenía autoridad, hablaba y con autoridad resucitaba muertos con la palabra. Y para curar a este sordomudo, que técnicamente no era un sordomudo, porque el Nuevo Testamento usa una palabrita en griego, mogilalos, una sola vez en todo el Nuevo Testamento lo usan este pasaje, y no sé por qué misterio traducen tartamudo, porque traducen sordomudo, porque mogilalos quiere decir tartamudo, era tartamudo, era un señor que como no escuchaba, hablaba mal. Habría por ahí tal vez aprendido algún tipo de palabra, de sílabas, pero al no escuchar hacía ruidos, cacareos, algún tipo de sonidos que utilizaba. Entonces Jesús, cuando hace ese ritual, y éfeta o efatá, como pronunciaba Cristo, le destapa los oídos y al comenzar a escuchar comienza a hablar. Qué útil, hermanos, esto para nuestra vida humana, natural, que a veces tenemos problemas de diálogo porque no escuchamos. Entonces, si no sabemos escuchar, no sabemos hablar. Y también para la fe, tan importante, el diálogo de la fe que Dios nos propone. Tenemos que escuchar. Dios nos tiene que destapar los oídos para poder escuchar. Porque o uno puede tener un problema de que no escucha porque está sordo, o también hay un problema moderno, contemporáneo, que uno no escucha porque tiene muchos ruidos en la cabeza. Hay muchos ruidos, hay mucha información, mucha imagen, mucho macaneo que anda revoloteando por ahí y que la gente parece una esponja y se mete todo en el marote, y después ahí hay tal cantidad de ruidos, de sonidos y de cosas que
que hace también imposible escuchar, sobre todo a Dios, pero también al hermano, y de producir un diálogo. Eso es lo primero que nos alerta el Evangelio. Y lo último, para terminar y no aburrirlos en un domingo desde tan temprano, es que dice al final del Evangelio de hoy que Jesús mandó insistentemente que no dijeran nada, y escuchamos nosotros muchas veces en el Evangelio que no escuchan a Cristo, porque le dice al otro que lo cura, andá y no digas nada, y el otro va y le dice a todo de tal forma que después Jesús no podía entrar en la ciudad. Fíjense, Dios no es tacaño con los milagros, pero lo principal no es los milagros. Lo principal no es que el tartamudo se recuperó la normalidad. Lo principal es que el tartamudo tenga una relación nueva con Cristo. Dios te puede hacer un milagro, pero si vos seguís lejos de Dios, si no escuchás a Dios, si no interrelacionás con Él, la cosa no marcha, no va para adelante. Entonces la multitud no entendía, dice, Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían, omnia bene fecit, todo lo hizo bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Y después unos capítulos más adelante, esos mismos que no escuchaban, evidentemente, cuando dice, ¿a quién soltamos? ¿A ese Cristo o a Barrabás? A Barrabás, crucifícalo, crucifícalo. Nos advierte de las emotividades, tenemos que ser racionales. Retomo rápidamente, Santiago, dos riquezas, riqueza material, la riqueza de la fe. La actitud nuestra, las cosas son medios, no son fines. Segundo, para escuchar, el escuchar nos ayuda a hablar, a dialogar, sobre todo con Dios, pero también, y es necesario, con los hermanos. Y tercero, cuidado con los fervores de la fe, que el fervor de la fe no apague lo esencial, que es la comunión y la unión con Cristo. Recemos los unos por los otros, pidamos por nuestras intenciones y pidamos sobre todo siempre ser fieles a la escucha de la palabra y tener la valentía de responderle con todo lo que la palabra significa para nosotros. Que así sea.